internacional y el trabajo conjunto con los gobiernos seccionales. Fue un reportaje de Ecoavisa, Si así llueve presidente, que no escampe. Voces que forman parte de la noticia. La semana anterior, la bancada legislativa de las 6, el Partido Social Cristiano, habló del juicio al Consejo de la Judicatura. La bancada de Construye le agradeció por la adherencia a este juicio político. Para hablar del tema, tenemos ya en el contacto a la psicóloga Ana Galarza. Ella es asambleísta del Movimiento Construye por la provincia del Tungurahua. Asambleísta, buenos días. Gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días, un gusto saludarles, gracias por la invitación. Les saluda la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye, lista 25, siguiendo el legado de Fernando Villavicencio. Abogada, psicóloga, para destituir a los de la judicatura se necesitan más de 90 votos. Sin la bancada de RC5 no se va a poder conseguir esta destitución. ¿No le están ustedes sin querer haciendo el juego a RC5 porque la judicatura le va a terminar debiendo un favor a esta bancada? Usted sabe muy bien cómo se manejan las cosas en política. Normalmente el correísmo lo que hace es para dejar en impunidad ciertos temas de control político, van a negociar sus votos, es decir, le dicen, mira, hay un juicio político, necesitan los votos de todas las bancadas y necesitan los votos de la bancada correísta y por lo general negocian fallos a su favor para quedar en impunidad, negocian notarías, espacios en la judicatura, nombramientos, pero eso no significa que porque eso haga el correísmo, nosotros como asambleístas tengamos que dejar sin cumplir una de las dos funciones que tenemos, que es legislar y fiscalizar, y nosotros tenemos que hacerlo las dos de forma simultánea. Es decir, que ustedes, bajo los cálculos de Construye, puede haber algunos asambleístas de RC5 que voten a favor de esta destitución. No sabría decirle, yo creo que hay que esperar a que se dé todo el proceso y que nosotros podamos presentar todas las pruebas en la Comisión de Fiscalización, que inclusive es presidida por la asambleísta Pamela Aguirre. Correcto. Y la Comisión de Fiscalización es la que tiene que hacer un informe no vinculante que pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Incluso la Comisión de Fiscalización puede archivar el proceso de juicio político, ¿no? Entonces, en esta comisión de fiscalización, quienes hacen mayoría es RC5 y ADN, pero ADN también ya se ha adherido a este proceso de juicio político en contra de algunos miembros del Consejo de la Judicatura, encabezando la lista el doctor Wilman Terán, quien preside el Consejo de la Judicatura. Bajo los ojos de Construye, ¿qué ha hecho mal Wilman Terán, para que nuestros oyentes lo entiendan bien, que ustedes lo quieren llevar a juicio político? Bueno, el Consejo de la Judicatura ha cometido algunas irregularidades. Recordemos cuando destituyó al juez Walter Macías con una mayoría de 2 votos de un total de 5. Eso nunca es mayoría. Es increíble que no sepan sumar, restar. No existe una mayoría de 2 entre 5 y aún así lo destituyeron. Obviamente, como era ilegal, después fue restituido el juez Walter Macías. Para empezar eso. Después hay una serie de irregularidades en los procesos que se dan, por ejemplo, cuando se extendió el nombramiento de algunos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, un nombramiento ilegal. Y ahora las irregularidades gravísimas que se está dando en la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia también. Entonces, esto, entre otros temas más que van a seguir siendo presentados en el proceso de desarrollo del juicio político, serán mostrados ante la Comisión de Fiscalización y obviamente también los 3 vocales que están siendo llamados a juicio político, su derecho constitucional, obviamente, el de poder descargarse de las pruebas de cargo que han sido presentadas ante el Consejo de Administración de la legislatura para que se inicie el juicio político. Cambiando de tema, pero dentro de los juicios políticos, porque es lo que está en la Asamblea en boga, Dios mío, el tema del juicio a la fiscal, ¿cuál es la opinión de Construye y la suya personal sobre este tema, asambleísta? Bueno, no es que los juicios políticos estén en boga,
es que nosotros estamos en un trabajo intensivo. Lo que se tiene que hacer en 4 años lo estamos haciendo nosotros en 1 año, 4 meses. Vamos aprobando 5 leyes en 2 semanas. Lo que les tomaba 2 años, nosotros hemos hecho en 15 días. En 100 días vamos a estar igualados en los 500 temas pendientes que tenía la Asamblea Nacional. En 100 días, lo que le toma una asamblea 4 años. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo legislativo y de fiscalización de manera simultánea. A veces hay comisiones que se quedan sesionando hasta las 11 de la noche. Esto es simplemente informarle a la ciudadanía qué es lo que está haciendo esta nueva Asamblea Nacional, que como han podido ver es una asamblea pragmática, es una asamblea donde no hay ningún tipo de show. Lo que se puede hacer dentro de lo legal se hace, si no es legal no se hace, como el ejemplo del juicio político al presidente que acaba de salir, al expresidente Guillermo Lasso. Querían hacer una censura, pero constitucionalmente no había cabida, y la Asamblea, para ya cerrar ese capítulo que no podía quedarse tampoco en el limbo, lo que hizo dentro del marco de lo legal es hacer un manifiesto de la responsabilidad política de la infracción constitucional por el delito de peculado al presidente saliente Guillermo Lasso, y remitir toda esa información a la Fiscalía, porque hay ciertas cosas que la Fiscalía no tiene dentro del proceso del caso León de Troya, ¿no? Entonces, pasando al tema que usted me preguntaba sobre el juicio político a la fiscal general del Estado, nosotros hemos revisado lo que ha sido presentado en el Consejo de Administración de la legislatura. Hay varios temas que tienen que ser subsanados para que, esto dicho por la misma unidad de técnica legislativa que le ha pasado el informe al CAL, porque caso contrario, si no es subsanado, el CAL no va a poder remitir esto a la Comisión de Fiscalización. Y una vez que se haga el debido proceso que establece la Constitución, pruebas de cargo, obviamente pruebas de descargo por parte de la señora fiscal general del Estado, se hace un informe o se pide el archivo en la misma comisión. Al ser esta comisión presidida por el correísmo, lo más probable es que no se pida el archivo del juicio político y baje el pleno de la Asamblea Nacional, donde necesita apenas 70 votos. Miren la diferencia, que para destituir a la doctora Salazar se necesitan solo 70 votos, y para los miembros del Consejo de la Legislatura se necesitan 91 votos. Correcto. Pero en lo personal, ¿usted cree que esto va a avanzar en la Asamblea? ¿Los 71 votos podrían haber? ¿Sabe que muchas veces vemos cosas tan inesperadas en la política? Yo esperaría que no existan esos 70 votos, porque para mí es claro que este juicio político en contra de la señora fiscal es una vendetta, porque ella ha hecho su trabajo. Ella no ha actuado con perdón ni favor con absolutamente nadie. Cuando no ha encontrado un delito, simplemente no ha formulado cargos. Ahí está el mismo ejemplo, por ejemplo, de la legisladora Sofía Espín. Ella fue destituida por la Asamblea Nacional, se remitió a toda Fiscalía General del Estado y fue la misma doctora Diana Salazar quien le sobreseyó. No le formuló cargos. ¿Cuáles son? Hablando, cuando ellos quieren dar a entender que supuestamente es un direccionamiento solamente en contra del correísmo, ha habido casos en el que lo investigado no constituye delito, que no cumple con los verbos rectores de la conducta típica, antijurídica y culpable, y por lo tanto la Fiscalía ha actuado dentro del marco de sus funciones. Pero, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, en el caso de Brecht, que fue ella la fiscal encargada cuando era el fiscal general del Estado, el doctor Carlos Vaca Mancheno, quien llevaba la investigación era la doctora Salazar. Yo misma vi los cuerpos, revisé cada una de las fojas, y había pruebas incontrovertidas de todos los millones de dólares que le entregaron tanto al tío del ex vicepresidente Jorge Glass como al ex vicepresidente Jorge Glass. Pero claro, como saben que el pueblo llano no va a estar leyendo cientos de fojas o va a ir a pedir revisar los cuerpos de una investigación, simplemente salen con el discurso de que no hay pruebas, de que son la reserva moral del país, hasta la victoria siempre, etcétera, etcétera. Y no se trata de eso. Lo que ha hecho la doctora Salazar es simplemente cumplir con su trabajo. Y ha caído quien ha tenido que caer, porque no se va en contra de las personas. La fiscalía, o en el derecho penal, lo que se investiga son los hechos, son los actos, no se persigue personas. Asambleísta, para terminar, ¿cómo se siente usted con la comisión para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, el cual usted nombró al inicio de su presentación? Bueno, para nosotros es importante que este magnicidio no quede en impunidad, tanto el país como principalmente la familia de Fernando, quienes hemos sido sus amigos. Lo que queremos conocer es quién fue la mente criminal que contrató a los 8 sicarios extranjeros para que acaben con la vida de
quién iba a ser el presidente de la República del Ecuador. Y el único que jamás habría pactado con las mafias y que las mafias jamás se habrían atrevido a sugerirle un pacto de negociación de paz. Porque las mafias nunca van a pedir nada bueno, ¿no? Ese intercambio de paz es a cambio de que los gobiernos se hagan de la vista gorda y que les dejen delinquir y que les dejen estar en narcotráfico y que les dejen tomarse las aduanas. No seamos ingenuos, ¿no? Entonces es muy grave que un presidente quiera pactar con las mafias. Pero bueno, lo que esta comisión en la Asamblea tiene que hacer es dar un seguimiento al sistema de justicia, más no puede tener una interferencia en el sistema de justicia porque hay que tener muy claro que existe una independencia de funciones. Lo que tenemos que hacer es presionar para que no crean que como este caso y muchos otros más se ha quedado en el olvido y que nadie está pendiente. No, el primer poder del Estado está pendiente de que se sepa la verdad de quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio Valencia y que esto también sea la puerta para saber también qué pasó, por ejemplo, en el caso del alcalde de Manta, de Agustín Intriago, y tantos otros temas que se han quedado en el olvido del sistema de justicia, más no de los seres queridos, más no de ese pueblo que ha valorado, que ha querido a estos seres humanos, porque no dejan de ser personas que han sido víctimas de las mafias que están enquistadas en nuestro país. También como nuestro amigo Efraín Ruales, que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó o quién fue el que pidió el asesinato. Asambleísta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuando venga a Guayaquil, por favor no deje de visitarnos y muchas gracias por el tiempo que nos dio hoy. Muchas gracias a ustedes también, siempre es un gusto poder dialogar. Les mando un abrazo grande, soy la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye Lista 25 y estamos dentro y siguiendo el legado de Fernando Villavicencio. Que tengan un excelente día. Era la asambleísta Ana Galarza, asambleísta por el movimiento Construye.